Bueno, hola a todos y todas. Estamos aquí en otra entrevista del curso sobre método en arte rupestre y hoy día estamos con la doctora Guadalupe Romero, investigadora de CONICET, Argentina, y que tiene una larga experiencia de trabajo con el arte rupestre en la zona de San Juan y en la zona de Neuquén, ¿no? Entonces, la idea, como en la otra entrevista, es compartir la experiencia y el conocimiento que tiene Guadalupe sobre el arte rupestre y sus formas de abordarlo, ¿no? Así que partimos primero que nada dándote las gracias, Guada, por tu tiempo y buena disposición eh, para esto. Entonces, podríamos, lo primero, si nos podrías contar un poco sobre qué versa tu investigación y cómo la has orientado en términos de problemas de investigación. Bueno, hola a todos, gracias Andrés por la invitación y hola a todos los estudiantes que están viendo esto. Eh, a ver, en mi caso, yo trabajo en el norte, actualmente trabajo en el norte de la provincia de Neuquén y fundamentalmente nuestras investigaciones tienen que ver con utilizar el arte rupestre como una vía material para poder encarar en un nivel arqueológico problemas que tienen que ver con la comunicación visual y en el pasado, fundamentalmente orientada a cómo se circuló información y cómo se usó estos distintos tipos de información en el paisaje. Esta manera, como decía Andrés, de ver el arte rupestre y estas preguntas se desprenden directamente de nuestro marco más amplio de trabajo que tiene que ver con la biogeografía humana. Como que en realidad eso es lo más macro y que estructura nuestras preguntas de investigación, y a partir de ese marco nosotros derivamos objetivos y preguntas a nivel de equipo, y que son válidas para el arte rupestre y para otras líneas de evidencia también, y que de alguna manera nos orientan a qué tipo de preguntas queremos hacerle al pasado y a cómo la gente se organizó en el pasado. A partir de ahí es que diseñamos cuáles serían las vías analíticas para encarar esas preguntas, ya sea a partir del arte rupestre o las otras evidencias que trabajamos. Como les comentaba, la biogeografía humana, de forma muy sintética, lo que busca es evaluar las pautas de distribución espacial y temporal de grupos humanos en relación con el paisaje. Por eso el paisaje ocupa un lugar súper importante en nuestra propuesta. El paisaje entendido en cómo es la estructura de un lugar, y también los cambios que el paisaje va sufriendo a lo largo del tiempo, porque nuestra mirada es una mirada de largo plazo. Entonces, las preguntas que nos hacemos, nuestros objetivos de investigación tienen que ver con relacionar justamente esos dos aspectos y ver cómo se distribuyeron los grupos humanos en el pasado, en un determinado espacio, cómo usaron ese espacio y todos los recursos que están asociados a ese espacio, y también qué jerarquía le fueron imprimiendo estos grupos humanos a estos distintos espacios. Y todo eso lo podemos ver a partir de distintas líneas de evidencia, incluido el arte rupestre. En mi caso, para empezar a ver esas preguntas y cómo bajar esas preguntas, algo fundamental tiene que ver con evaluar densidad y distribución del arte rupestre. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente ver cuánto arte rupestre hay y dónde se encuentra. Para esto, obviamente, hay que manejar ciertos supuestos conceptuales y metodológicos. Para nosotros cada motivo es un artefacto, entonces esto nos permite desde un marco metodológico distribucional, donde vemos el espacio como un continuum, empezamos a ver dónde hay y dónde no hay artefactos, o sea, dónde hay y dónde no hay motivos. Entonces uno empieza a construir un mapa a partir de esta densidad y esta distribución de la región, viendo dónde hay arte rupestre y dónde hay más y dónde hay menos. Obviamente esto es pero rupestre no quiere decir que haya habido ausencia de presencia humana, digamos, porque también hay otras evidencias que pueden estar dando cuenta de esta presencia y no el arte rupestre. Por eso es importante siempre trabajar en articulación con otras líneas. Y también ahí, digamos, para empezar a completar ese mapa que nos hacemos de la región, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis de la composición del registro de arte rupestre. Y esto lo encaramos fundamentalmente a partir de dos aspectos. Los aspectos formales, por un lado, y los arqueométricos, por el otro. Que lo interesante es que, si bien ofrecen información independiente, son súper complementarios, por eso la verdad es que recomiendo tratar en lo posible de encarar estos dos aspectos.
Aspectos formales, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí nos metemos a tratar de caracterizar con la mayor sistematicidad posible este mundo de imágenes que vemos cuando sacamos una foto de un arte rupestre. O sea, la idea de poder caracterizar esto es pasar de una foto de arte rupestre a una base de datos rupestres. Todo eso pasa en el laboratorio una vez que recogí un montón de información en el campo, y como les decía, cada motivo es un artefacto, entonces cada motivo es nuestra unidad de análisis, y a esa unidad de análisis individual le vamos midiendo distintas variables. ¿Y cuáles son esas variables? La morfología, es decir, qué diseño tiene, cuál es la técnica, cuáles son los colores, en el caso de las pinturas, qué pátina tiene, en el caso de los grabados, cuál es su grado de esvaído. Bueno, variables hay un montón, y por ahí uno arranca con un set, y después, a medida que va avanzando el análisis y los tiempos de la investigación, puede ir agregando otras. Pero para nosotros una variable fundamental es la morfología. Sentimos que es la variable que nos permite, digamos que es la variable eje a partir de la cual podemos organizar toda la variabilidad que vemos en el arte rupestre, y por eso utilizamos tipologías, que es una herramienta que a nosotros nos resulta muy útil, para poder justamente organizar estas distintas imágenes en categorías que sean coherentes y consistentes. Todo esto obviamente hay que explicitarlo, ya sea en trabajos, o en publicaciones, o en la tesis, para que justamente sea sistemático, ¿no? Entonces, así uno puede saber qué entiende por determinada morfología, y a su vez cuando va encontrando motivos que tienen ese diseño, los puede ir englobando en esa categoría. Entonces al mapa que teníamos antes de qué hay, dónde y cuánto, ya empezamos a ver qué hay, en términos de qué formas, qué técnicas, qué colores, etc. Y bueno, para terminar con la parte de composición, lo arqueométrico justamente, de alguna manera también es pasar de esa foto a materias primas, a lugares de procedencia de esas materias primas con las cuales se hizo el arte rupestre, ¿no? Es como ahondar un poquito más en cómo se hizo a partir de sus componentes, y a partir de los lugares también de procedencia de esos componentes, que en última instancia nos terminan vinculando al arte con donde lo vemos, desde donde lo vemos, con otros lugares. Y bueno, como, digamos, otro eje que termina englobando todo esto, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con contextualizar el arte rupestre. Y ahí nos tratamos de valer de todo lo que podamos, y ahí metemos mano. Lo ideal, obviamente, siempre en nuestro caso de estudio, por suerte, tenemos arte mobiliario, entonces podemos comparar las imágenes del arte rupestre con imágenes sobre otros soportes que a veces, y con suerte, vienen de estratigrafía, o sea que encima por ahí se asocian a cronología. También podemos vincular el arte rupestre a partir de pigmentos que encontramos también en estratigrafía, pero si no, lo empezamos a vincular con las líneas que solemos encontrar, como el lítico, la cerámica. En nuestro equipo trabajamos mucho la geoquímica de obsidianas. Obviamente esto va a depender de las líneas que se trabajan en los distintos equipos. Y en nuestro caso en particular, como les decía, a nivel biogeográfico, nosotros trabajamos con distintos modelos, que, bueno, seguro habrán visto este concepto en la carrera, pero básicamente son ideas preconcebidas que uno tiene como investigador sobre cómo funcionó el pasado, y si bien obviamente eso no es real, y va a haber fallas en esa traslación, la idea es, a partir de ahí, sobre algo que desconocemos, empezar a generar hipótesis, expectativas, que nos ayuden a orientar nuestra investigación. Entonces después es más fácil ver lo que uno encontró, contrastarlo con algo que se imaginaba, que esperaba, de acuerdo a la teoría y demás, y bueno, a partir de ahí ir, digamos, construyendo la propia interpretación. Sí. Oye, igual, sí, varias cosillas, está súper interesante de lo que dijiste. Justo comentaste el problema de las tipologías, ¿no? Y la morfología, y justo en el curso acabamos de ver eso, ¿no? ¿Nos podría contar también un poco cómo se aproximan para hacer esa tipología, morfología, ¿no? Porque como que siempre es complejo, ¿no? Ese proceso, y en el fondo, ¿qué estrategia metodológica ocupan para los diseños no figurativos? En el fondo, ¿ocupan geometrías, ocupan simetría? ¿Cómo lo han abordado? Sí, la verdad que es complejo, por eso también es necesario que uno explicite sus propios criterios de investigación, porque no hay un protocolo para hacer una tipología en arte rupestre. Eso es lo primero que uno tiene que aprender para tener, digamos, eso
sabido cuando uno elabora una tipología, por un lado, y cuando uno lee las tipologías de otros. En nuestro caso, como te decía, tomamos una variable que era el eje, que era la morfología, entendida como una forma que se destaca de un fondo. A partir de eso, lo que hicimos fue tratar de ver formas distintas y Pero, empezar a organizar. disculpa, ahí en la morfología ocupan, por ejemplo, un elemento geométrico, círculo, cuadrado, como el... Claro, ahí dependiendo en el Ujú, caso de los motivos ujú, geométricos, nos tratábamos de ver, bueno, cómo se organiza este motivo a partir de cuál era la forma base en términos geométricos que más, o sea, que más rápido veíamos. Entonces, por ujú, ejemplo, si algo, bueno, tenía más forma circular, más forma triangular, más forma rectangular. Ese es como el primer paso, ¿no? Pero bueno, al final resulta que uno termina teniendo cosas circulares súper distintas, que tienen un punto, que tienen líneas, que cosas que entran, que salen. Bueno, entonces, a partir de eso también, algo que para nosotros fue clave y que para mí es importante también, es meter en juego lo que tiene que ver con la frecuencia. Para mí, la frecuencia es un término analítico importante cuando uno está armando tipologías, porque lo que uno necesita de estos tipos es que le den información. Entonces hay veces que uno se pregunta, ¿cuánta información me puede dar algo que es único en términos de morfología? Y ahí, bueno, ya hay casi una decisión, digamos, muy personal, ¿no? ¿Hasta qué punto una forma que uno no ve que puede encajar en ninguna otra, la deja aislada o la mete adentro de una forma que termina definiendo como que tiene mucha variabilidad interna? A mí, en mi caso de estudio, lo que me ayudó fue ver qué tipos de motivos había en las regiones de al lado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tenía muy pocos motivos que eran de líneas paralelas. Entonces dije, ¿hasta qué punto separo las líneas paralelas de una línea normal, de una línea así, para tener una, dos o tres? Hasta que empecé a ver que era un motivo que era recurrente en otras regiones. Entonces dije, si yo lo dejo englobado dentro de una categoría súper general como línea, por ejemplo, no voy a terminar viendo conexiones entre mi región y la región de al lado, porque no la voy a ver, porque mi tipo va a ser línea y va a englobar una variabilidad enorme. Entonces dije, bueno, operativamente, para mí, sirve diferenciar este tipo, por más que sean 10 motivos de 1000, ¿no? Por eso te decía el tema de la frecuencia es importante porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto 10 motivos me dicen algo? Bueno, también, obviamente, cuando uno ve una morfología súper diagnóstica, o sea, claramente es muy sencillo hacer un punto, una línea, un círculo, porque son los elementos básicos de la geometría. Ahora, ya cuando uno empieza a ver combinaciones de todos esos elementos y con distintos, bueno, evidentemente ahí está pasando otra cosa, hay un nivel de complejidad, sin meter cuestiones evolutivas en el término, digamos, pero una cosa es algo simple y otra cosa es algo complejo, hay distintos procesos de trabajo y demás, tiempo invertido. Entonces, bueno, quizás aunque sea uno, pero súper complejo, también operativamente sirve, o sea, como que la tipología tiene que servirle a uno en última instancia. No hay una tipología, o sea, no es que mi tipología haya estado bien o mal. Yo creo que a mí me sirvió para esto, para poder tener tipos de motivos que me definan cómo se caracteriza a nivel morfológico mi región, o sea, qué formas hay en mi región, y esas formas, como ya les había dicho antes, las contamos y vimos su distribución, sabemos cuántas formas de esto hay acá, cuántas formas de allá, pero bueno, quizás otra persona con otras preguntas de investigación, o que es más tendiente a juntar, o más tendiente a dividir. Hay gente que también yo conozco y que respeto cómo trabaja, que separa todo por principio, entonces termina teniendo muchos tipos de motivos, pero bueno, para mí a mí no me resultaba operativo. Yo quería ver vínculos también con zonas de al lado, y para eso tenía que ciertos criterios replicarlos, digamos, aunque a priori me parecía poco útil una categoría con 5 motivos. súper, súper, sí. Oye, Wada, en ese mismo contexto, un tema que nace inmediatamente de lo que tú estás comentando son el espacio, ¿no? Las escalas espaciales. Y en el fondo tú te has movido desde, claro, un sitio a varios sitios, a toda una región, regiones aledañas, etcétera. ¿Cómo abordan ustedes ese tema de las escalas espaciales, ¿no? Porque el espacio, como bien dijiste tú, es es un recurso básico para ver la variabilidad de los diseños, ¿no?
Sí, y esto que vos veías que yo voy y vengo, en realidad es porque justamente desde nuestro marco, o sea, todo nuestro planteo está basado en una idea de multiescalaridad para el análisis. ¿Por, ¿Por qué? Básicamente porque entendemos que, digamos, lo humano se expresa en múltiples escalas. Lo humano en términos económicos, en términos sociales, culturales, simbólicos, y a su vez, así como puede pasar con una técnica en un análisis arqueométrico, no todas las escalas son sensibles a lo mismo, es decir, que no todas las escalas nos permiten ver lo mismo. Esto es válido también para las líneas de evidencia. Por eso uno siempre tiene que, es como ir en modo multi, para mí es la clave en arqueología, o sea, la clave en el sentido de que a mí me resulta útil y siento que surgen las interpretaciones más ricas. Y en nuestro caso, bueno, obviamente cuando uno va, digamos, tenemos limitaciones a nivel metodológico cuando vamos al campo y demás, o sea, podemos estar en un lugar y excavar un lugar en un momento. Entonces, indefectiblemente tenemos una escala espacial acotada para recuperar nuestros datos, más allá de que a veces hacemos transectas o podemos recorrer un paisaje con la camioneta, ir haciendo muestreos, pero bueno, siempre terminamos obteniendo información de lugares puntuales, ¿no? Y la gente se movía en lugares puntuales, pero también iba por otros lugares, o sea, la escala de la movilidad era mucho más amplia. Por eso también hay que buscar estrategias para empezar a vincular información espacial puntual en una red más amplia. Nosotros, como les decía, a nivel, nos movemos mucho con cuestiones geoarqueológicas y demás, eso es una herramienta súper interesante. Y a nivel ya específico del arte rupestre, a mí lo que me ofreció fue tener un panorama, creo que mucho más rico sobre lo complejo que fue el proceso de ocupación del espacio y de la variedad de técnicas y de mecanismos de comunicación que utilizaron la gente en el pasado. Y también cómo se movieron y cómo se vincularon. Entonces, a nivel de sitio, por ejemplo, cuando nosotros podemos tener información súper específica de un lugar, como es, por ejemplo, en nuestro caso, Huenul es una cueva que nosotros pudimos excavar y sabemos que tiene ocupaciones desde hace 11.000 años. Y poder analizar el arte rupestre de esa cueva en ese contexto de larga duración, que a partir de distintos métodos lo pudimos ir ubicando algunos motivos en el Holoceno medio, en un contexto determinado. La mayoría de los motivos después los fuimos ubicando en el Holoceno tardío, que es otro contexto a nivel ambiental y a nivel sociodemográfico completamente distinto. O sea, nos permitió justamente esto, complejizar a partir de la historia de un lugar de ocupación, de la ocupación de un lugar discreto, una historia que también después se puede ampliar a la región con ciertos recaudos a partir de estas similitudes de motivos que uno va encontrando con, por ejemplo, los que tenemos registrados en Huenul, con cronología asociada. Entonces empezamos a ver que, bueno, otros sitios donde hay motivos similares y que están cerca, no tienen la misma historia ocupacional de Huenul, fueron usados solamente en momentos tardíos y con una intensidad muy baja. Entonces este sitio parece una anomalía en toda esta región, y ahí es cuando la región empieza a tener, digamos, una historia distinta de la del sitio. Y también en la región empiezan a aportar mucho más peso, obviamente, las otras líneas de evidencia. Porque, bueno, ¿dónde tenemos cerámica? Y medio que sabemos que la cerámica nos da una idea de qué tipo de uso pudo tener un lugar, de tiempo, de permanencia de las personas, y que a su vez es distinto de la información que nos da el lítico, que nos dice que las puntas están todas en las zonas altas, donde no hay arte rupestre. Entonces, ahí es como, en la escala regional es la que nos sentimos como más cómodos como grupo, y ahí cada uno apoya mucho fuerte a una construcción del pasado, digamos. Y después tenemos la escala macro, que como les decía, hay fenómenos que tienen que ver con interacciones intergrupales, que exceden la escala regional, en la cual es probable que se haya movido un mismo grupo humano, por lo que sabemos a partir de la etnografía, digamos. Entonces, si queremos ver, si nos interesa preguntarnos sobre demarcación de identidad grupal, interacciones entre distintos grupos humanos, necesariamente tenemos que salir del sitio y necesariamente tenemos que salir de la región, con todo lo complejo que implica igual, habiendo dicho lo anterior, digo, ojo, porque trabajar en una escala macro implica esto, poner en vinculación lo de uno con con datos generados por otros, que como todo lo que vimos antes,
en términos de tipologías y de análisis y todo, no todos trabajamos igual. Entonces, no es desalentar porque vamos, o sea, es una escala que hay que abordar, pero bueno, como todas, tiene sus complejidades, sobre todo porque uno tiene que vincularse con datos generados por otros. Por eso insisto, y ya que tengo este espacio, sobre todo para gente en formación, que bueno, es súper importante eso, que uno sea muy explícito cuando trabaja y cuando publica, porque es la mejor manera que un colega te puede leer y que puede usar tus datos después. O sea, es la mejor manera de contribuir al conocimiento para todos. Exactamente. Oye, ahí es lo que comentaste, algo también súper interesante de cómo mezclaste dos, dos ejes de escala distintas, ¿no? Porque en el fondo hablaste de los análisis a nivel de escala espacial, ¿no? Macro escala espacial, pero también escala temporal, con el caso de Cueva o Benul, ¿no? Y cómo en el fondo, de una u otra manera, ambas escalas se intersectan siempre cuando uno está estudiando y desarrollando estas investigaciones, pero también como me parece como súper bueno ese ejemplo, ¿no? Como un súper buen sitio, ¿no? Como Wenul, que tiene una buena ocupación temporal, también te permite armar un modelo inicial, una hipótesis inicial de historia del arte rupestre que luego lo podéis contrastar a una escala regional más amplia, ¿no? Entonces, que realmente no hay una escala que sea mejor que otra, como decís tú, ¿no? Sino que en el fondo, como decís, cada escala depende de la pregunta que uno quiere y qué es lo que está buscando saber, ¿no? Claro, como que hay determinados temas, como te decía, que vos necesariamente tenés que moverte en esa escala para abordarlos, por el tipo de datos. Y bueno, lo que decías de Wenul es una cueva muy generosa, tal cual, y lo importante del tiempo, porque obviamente que el espacio es clave, digamos, pero lo importante del tiempo porque nos permite ver, como vos bien decías, nos permite ver cambios, que, o sea, o sea, ¿qué pasó antes de que empezara a haber arte rupestre? ¿Qué contexto había en el sitio? ¿Cuándo empezó el arte rupestre? ¿Cuándo el arte rupestre se diversificó y se hizo un boom? Por eso también es importante, nosotros siempre estamos trabajando en articulación con tendencias paleoclimáticas y paleodemográficas, a partir de reconstrucciones con fechados y demás, porque para nosotros desde nuestro marco, el contexto sociodemográfico, o sea, cuánta gente había, con lo difícil que es reconstruir esto en el pasado, ¿no? Pero bueno, cuánta gente había, cómo esa gente estaba distribuida en el espacio, estaban todos juntos, había lugar, qué pasaba con el ambiente, era un momento de estrés ambiental, yo trabajo en una zona árida, que tiene sus complejidades en términos ambientales, con mucha estacionalidad, o sea, el paisaje, hay un paisaje en verano y otro en invierno, no solo de más o menos nieve o en términos de colores, sino que queda de repente, hay lugares que no se pueden usar, entonces el espacio se reduce. Bueno, uno se tiene que acomodar a eso. Y bueno, de alguna manera nos permitió eso, nos permitió ver que hay ocupaciones en el océano temprano, pero nosotros no pudimos asignar arte rupestre a ese momento. Vemos que casi no hay ocupaciones en el océano medio, y sin embargo, gracias a que pudimos fechar motivos por AMS, vemos que había gente haciendo arte rupestre, aunque no dejaron ni un Alaska, no sé por qué, y después vemos un boom de ocupación y un boom de arte rupestre en el océano tardío, en un contexto donde sabemos que a nivel macro regional había mucha más gente y había quizás, también por cómo nosotros entendemos que el arte funciona, mayor necesidad de andar diciendo, bueno, quién está dónde, qué tipo de vínculos tienen esos grupos humanos, somos vecinos pero compartimos esto, somos vecinos pero cada uno por su lado. O sea que es como un laboratorio en un sitio, sí. Bueno, es espectacular. Exactamente. Bueno, Gua, oye, te agradecemos por tu Ah, tiempo dado hoy, nada, pues siempre está para un montón de discusiones y todo, pero nada, pues tenemos ahí los tiempos de las capsulillas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y colaboración, pues te pasaste. ¿Mm? gracias a Y ustedes, suerte con la cursada. bueno, eso, no, y bueno, nos vemos ahí en otras entrevistas, que estén bien.